Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora y por este canal y una red de cable a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy acompañado del buen amigo Julio César Santana. Señor Santana. Buenas noches a los amigos. Dígame usted. Bueno, todo, la temperatura muy alta, pero seguimos esperando los pronósticos que pueda caer. Mucho calor, caramba. Bueno. Pero ya llovió al área donde tenía que llover, dice la gente del Cibao, que es el centro de la producción nacional, y qué bueno. Bueno, mire, las autoridades ministeriales, el Ministerio Público, ¿verdad? Vamos a decir, autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional hace poco tiempo, acaban de concluir una rueda de prensa donde dieron prácticamente a conocer las conclusiones de la investigación en torno al atentado que sufrió el pelotero de Grandes Ligas, ícono en Estados Unidos, en Boston, y por supuesto aquí en República Dominicana, David Ortiz. Las autoridades descartan que el atentado fuera, el objetivo, el móvil del atentado fuera David Ortiz. Y lo descartan por varias hipótesis que plantean. La primera es que al conversar con David Ortiz, dijo que no tiene, él se quedó sorprendido, que él no tiene enemigos, no tiene enemigos a nadie, ni tiene problema con nadie, como debe ser una figura como lo es David Ortiz, que está dedicada al deporte y que todos lo queremos y los amamos, que él no tiene enemigo por ese lado. Entonces, las investigaciones, la profundidad de las investigaciones han llegado a la conclusión de que el autor intelectual de ese hecho es un dominicano narcotraficante perteneciente al cartel del Golfo, radicado en Estados Unidos, que había sido sometido allá en Estados Unidos por problemas, está siendo perseguido por problemas de drogas, de tráfico de drogas, que aquí había sido sometido incluso por problemas de drogas, había estado preso, y que este señor, a quien quería o por quien había ordenado que se eliminara, había pagado para que se eliminara, se trataba de un amigo de David Ortiz, el señor Cito David Fernández, que era un asiduo visitante del bar donde ocurrieron los hechos, y que ese día se iba a encontrar con David Ortiz. Parece que lo había invitado, porque él llegó primero, a David Ortiz y al otro, la otra persona que le acompañaba, el comunicador Joel López. Entonces, el móvil era ese señor. ¿Por qué? Bueno, supuestamente el señor David Fernández, Cito David Fernández, el amigo de David Ortiz, era primo de
el señor que acusan de autor intelectual, el señor Gómez Báez. Y este tenía un encono con Sisto, porque había caído preso aquí en República Dominicana por asunto de droga, y él decía que había caído preso porque lo había chivateado el primo, el señor Sisto, y que él lo comprobó. El momento que lo conducían a la DNCD, él veía salir a este señor, a Sisto, al amigo de David Ortiz. Entonces, por eso había ordenado. Es decir, la policía hizo toda una rastrió, conversaciones, teléfono, hizo de todas las investigaciones. Mucha gente duda por el asunto de la confusión de David Ortiz al otro personaje, pero resulta que, de acuerdo a lo que presentó la policía, las fotos que se tomaron minutos antes de cometerse el atentado, y el envío de esa foto a presos que estaban en la cárcel en Asua, y el reenvío de esa foto a los que iban a ejecutar la operación, el monitoreo de la persona que estaba dentro del bar esperando la llegada de este visitante, que era asiduo visitante, valga la redundancia, a ese lugar, y la comunicación con los demás miembros de la banda que ejecutó este atentado. El caso es que hay 15 implicados, y supongo que con el autor intelectual serían 16. De ellos hay 11 presos que ya tienen incluso medida de coerción. De manera que la Policía Nacional y el Ministerio Público descartan de plano que se trate de un atentado contra David Ortiz, que David Ortiz fue confundido y recibió el balazo. Pero de todas maneras es un hecho criminal cometido por una banda de delincuentes. Lo que las investigaciones arrojan es que, aunque el atentado no va dirigido a David Ortiz, pero no descarta el sicariato. No, sicariato hubo, está claro. No descarta el sicariato. Cuando ocurre un acontecimiento de esa naturaleza y hay envuelto a una persona del prestigio y la dimensión de David Ortiz, pues nadie va a pensar que un atentado de esa naturaleza, y sobre todo porque estamos hablando, no fue que la bala le rozó, que era para el otro, sino que lo impactó y tuvo al perder la vida en ese atentado. Sin embargo, yo creo que las investigaciones, pues aquí hay un muy buen sistema de investigación en la policía. La información que tengo es que este jefe de la policía viene de una escuela de investigaciones fuera del país, de mucha preparación. Lo que ocurre es que aquí en todo hecho, si es, por ejemplo, un tribunal que toma una decisión, dicen los abogados, tú vas a tener la mitad a favor y la mitad en contra. O sea, ningún hecho de esa naturaleza que impacte sensibilidades y que impacte al ser humano, todo el mundo va a estar de acuerdo. Siempre, bueno, si tú examinas los hechos, las últimas sentencias que se dan, por ejemplo, el caso de la joven esta, Emily, de la señora, hubo una gran cantidad de gente que estuvo de acuerdo con la sanción, otros no estuvieron de acuerdo. Entonces, yo lo que creo es que en algún momento debía, sin que esto signifique la limitación de la libertad de expresión de la gente, pero hechos de esta naturaleza debían tener un tipo de control que es muy difícil, ¿verdad?, en las redes sociales, porque se hacen todo unos planteamientos, incluso
llegaron hasta usar el morbo en un caso de esta naturaleza, de tanta delicadeza. Si ya se tiene, por ejemplo, porque me imagino que apresando el operativo debe ser la persona que delega el intelectual. Usted ejecuta eso, usted busca la gente, porque ellos le llaman en el bajo mundo, ese gato le llaman hacer su trabajo. Usted hace ese trabajo, entonces yo no sé si entre los que están detenidos está el que se encargó de la distribución, el operativo, que le dijo, bueno, yo voy a pagar tanto, y, o sea, no, eso es tan prófugo. Bueno, pues tan prófugo. Entonces, es importante esa fase. Hay 4 prófugos, incluyendo una mujer. Lo más importante, o sea, lo más importante. Sí, claro, lo que armaron, lo que armaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, cuando la gente va creando percepción, aquí tiene, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, ha creado una percepción en la gente. ¿Qué es lo que es la percepción de la gente? Bueno, incluso los estudios eso lo demuestran, de creer. Mi mayor preocupación, y eso es un estudio incluso que se prorratea en toda América Latina, mi mayor preocupación es el crimen. Incluso hay países que en la mayoría de los países de América Latina, esa es la mayor preocupación, incluso superando la pobreza. La gente diría, pero ven acá, y la gente prefiere decir, aunque esté pobre, no, yo no tengo preocupación por ser pobre. Ahora, yo tengo preocupación por mi seguridad ciudadana. Estamos hablando que estaba leyendo un dato, por ejemplo, en América Latina hay 1.300.000 reclusos. Y estamos hablando que es una proporción de 229 por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿cuál es la media mundial? 144 por cada 1.000 habitantes. América Latina lo hemos planteado aquí, es una región de mucha desigualdad, donde tenemos, por ejemplo, que ella compone el 9% de la población mundial. ¿Y tú sabes qué por ciento de homicidios se registra? El 36% de los homicidios. O sea, estamos hablando que es una región muy complicada. Entonces, yo lo que creo es que las autoridades debían seguir los objetivos básicos, porque ahora lo que estamos hablando es de lo que le dicen la menudencia, lo que ejecutaron, que tienen una responsabilidad. No, ya las autoridades están detrás de los organizadores y del autor intelectual. Se dice que el autor intelectual de narcotraficante está residiendo en los Estados Unidos. Sí. Y está siendo perseguido ya por otros delitos que no ha sido capturado. Tú sabes, Tomás, que ahí me llama la atención un hecho. O sea, yo no tengo porque no soy investigador, poner en duda. Yo sé que la policía ha hecho un gran trabajo en un tiempo récord, ¿verdad? Sí. Porque primero, el manejo que se le da aquí, por ejemplo, que la policía no puede estar hablando a cada rato, ni el Ministerio Público, un caso de esa naturaleza. O sea, en muchos países, pero esto no es un evento así casual, esperemos la investigación. Pero a mí me llama la atención de un hecho. Tal vez si hubiera estado en esa conferencia de prensa representando a algún medio, lo hubiera hecho. De cómo es posible que, no siendo David Ortiz el objetivo, a los que le encomendaron esa misión se le pagó. Se le pagó se le pagó la mitad. Menos de la mitad. Porque el que lee todas las informaciones del crimen organizado, ¿ok? Usted no cumplió la misión, que usted le dio el objetivo equivocado. En consecuencia, yo no le voy a pagar a usted. Y si se le pagó, porque incluso algunos de ellos andaban exhibiendo dinero en lugares que se desplazaban. Esa parte, tal vez como no soy investigador, sino como un simple transeúnte, me llama la atención eso, ¿verdad? Porque el sicariato no paga si la misión no es cumplida. Ahora mira, por tratarse del personaje David Ortiz, por la trascendencia que tiene David Ortiz, por su dimensión, ¿verdad?, deportiva,
el hecho tuvo que ser investigado con menudencia. Sí. Pero además, porque se trata que David Ortiz, además de ser un ícono, es un ciudadano norteamericano, además de ser dominicano. Ahora, tiene mucha lectura, tiene varias lecturas el atentado a David, que tiene que ver con la política del Estado dominicano para enfrentar la delincuencia. Mira, lo primero es que casi la mayoría de los participantes en el hecho, tanto los que ejecutaron como los que planificaron, son reincidentes de delitos. Casi todos son reincidentes, han estado presos, han cometido diferentes fechorías y algunos están sueltos inexplicablemente. Es un problema serio. Muy serio, muy serio. La reincidencia. La reincidencia. Por eso hemos hablado del Código Penal, de por qué el Código Penal tiene que ser duro con los reincidentes y por qué el nuevo Código Penal que tenga vetado tiene que salir de ahí. Hemos hablado de eso. Sí, claro. Y hemos establecido responsabilidades. En segundo lugar, en las cárceles de República Dominicana, lamentablemente, se planifica el crimen. En las cárceles dominicanas se planifica el crimen. Y ya no es uno, son muchos hechos relacionados con planificación de la cárcel que se han cometido crímenes en el país. En estos días un medio de comunicación hizo una relación de esos hechos. Mira, eso es básico, eso que tú estás planteando. En tercer lugar, los presos tienen comunicación telefónica en las cárceles y eso es un privilegio, y ese privilegio lo tiene porque hay corrupción en las cárceles nuestras, porque ¿cómo un preso puede tener teléfono? No, claro. Y yo creo que yo me atrevo a pensar que deben de tener no solamente los teléfonos de última generación, no, sino hasta teléfonos satelital. Porque venga acá. No, ¿No es posible eso? pero hubo un preso que a Florian tenía un televisor a color. No, además de todos esos privilegios que son de las cosas que tiene que entrar. Por eso el nuevo modelo carcelario tiene que comenzar a operar definitivamente, claro, en todo el país. Y esperamos que con estos recursos, que el procurador está iniciando, ha comenzado a dar Picasso en diferentes lugares para construir una cantidad determinada de cárceles, eso se le ponga costo definitivo a eso. Las cárceles, los presos no pueden tener comunicación telefónica, la tienen. Y la tienen, claro. En todas las cárceles. En todas las cárceles. Mira, Tomás, hay hilando ese planteamiento que tú estás haciendo del ambiente que hay. Por ejemplo, el contexto político y institucional es muy determinante a la hora de tú parar, por ejemplo, la percepción o la hora del clima. ¿Por qué el contexto político? ¿Tú sabes por qué lo traigo ahora? En este contexto político de República Dominicana. Aquí se está en toda una vorágine. Se parece como si pudiéramos interpretar aquella canción, no recuerdo el autor, si es de Silvio Rodríguez, La ciudad se derrumba y yo cantando. O sea, aquí hay todo una concentración de lo que las instituciones del Estado, todas en su mayoría, con un tema que nada tiene que ver con seguridad. Y por eso que la seguridad y lo político tienen que ver con el asunto. Porque cuando el ciudadano pierde confianza, por ejemplo, en la policía, que en todos los estudios parece, no aquí en República Dominicana, sino en América Latina, como una institución con los perfiles más negativos. ¿Qué es lo que hace el ciudadano para protegerse? Bueno,
Yo, primero, no creo en la policía. Y segundo, para yo asegurarme, busco mi anexo entonces lo que se llama la seguridad privada. Oye, cosa, seguridad privada. Incluso tomo otra medida. Aquellos lugares con que yo me desplazaba, ya no lo voy a hacer. Ni conmigo, ni con tu familia. ¿Y por qué entonces tiene una relación de la seguridad ciudadana con el impacto económico? Por esa situación. Se cae la vida nocturna, los negocios no pueden operar y entonces viene entonces el cierre de negocios. Por eso es un caso muy complejo y por eso a mí me da... Este caso de David Ortiz es tan complejo que ha impactado en el turismo. Okay, claro. Porque, ya lo habíamos visto en el programa anterior. Ligado el atentado a David Ortiz con lo que ha sucedido con los turistas, principalmente norteamericanos, eso ha impactado negativamente. Te mencioné 3 casos, ¿verdad? Reincidencia, la cárcel se planifica el crimen, los presos tienen comunicación telefónica, la motocicleta aparecen siempre en todos los escenarios de crimen. ¿Y qué acaba de decir el director del DNI? Dice el director del DNI, Sigfrido Páez Pérez, que los 2 problemas que tiene la seguridad ciudadana en el país, los 2 problemas principales, uno es la motocicleta y 2, la migración. O sea, léase frontera. Frontera y todas las consecuencias que eso implica. Señores, y aquí tenemos más de 1 millón de motocicletas en un verdadero caos, en un verdadero desorden, que el Estado Dominicano no ha sido capaz, ni siquiera ha sido capaz de poder matricular esas motocicletas. Entonces, no podemos seguir con una situación así. Más de 1 millón de motocicletas andando por todo el territorio nacional sin ningún control. Pero tú sabes cómo que entran por pieza, Sin ningún control, peor todavía. Y entonces como no pueden emitirle, luego van a dirección de impuestos y pagan un impuesto, entonces se le da. Incluso esa motocicleta que andaba del caso de David, estaba sin placa. Claro, entonces ¿cómo es posible eso? Es inconcebible. Se pasó por toda la ciudad, Oye, y nadie tomó medida. El bar o la zona de bares, que es el ensancho Sama, para poner una, pues hay muchísimas zonas en el Gran Santo Domingo, por eso es una. Óyeme, no tienen ninguna seguridad, esos negocios no tienen seguridad particular, porque el caso de David lo demostró que no tiene seguridad particular. Hoy como un individuo va transitando por la acera y saca un revólver y dispara, y no hay nadie que pueda tomar la medida preventiva de todo el que cruce por esa acera y la vigilancia y todo, y más un bar de la categoría, que a mí me dicen que hay una cerveza pequeña cuesta 300 pesos. No, hay una pequeña se convierte en grande. Demasiado grande, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo es posible que esos bares, esos negocios no tengan la seguridad debida? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Interior y Policía, que le toca supervisar eso, no exija a esos bares que tengan la debida seguridad? El Ministerio de Interior y Policía cerró el bar. ¿Sabe por qué cerró? Por violación del horario. Oye, de expendio de vida. Por eso. Entonces, pero se dio cuenta que había violado el horario de expendio de vida después que sucedió el atentado contra David. Pues sí. Antes no se había dado cuenta. Porque, mira, aquí tienen, ¿tú sabes cuál es el promedio de policía en República Dominicana? 300 policías por cada 100.000 habitantes. 300. No, pues ya te explicamos, yo expliqué en el programa pasado que un reportaje de investigación determinó que en el municipio de Santo Domingo Este, en el 2014, habían asignados 3.000 policías y que en el 2019 hay asignado 1.500 policías y le quitaron el 50%.
Y ahí no hay más de 1 millón de ciudadanos. Claro. Bueno. Entonces, Julio, los deportados siempre aparecen también en la ola de crímenes. No todos los deportados No. cometen hechos delictivos. Yo conozco muchos que están integrados ya trabajando. honradamente integrados y trabajando. Sí. Pero hay quienes también que cometen. Entonces, es una línea que debe tener el Estado para a estos deportados que están llegando en masa. ¿Tú sabes cuántos van ya en lo que va de año? Van más de 900. Más de 900. Pero mira, Tomás, Que han llegado. Entonces, algunos por problemas triviales de tránsito, probablemente una violación X, pero otros por asuntos criminales. por asuntos criminales. Entonces, el otro asunto, el otro tema, Julio, las drogas están metidas en todos los hechos criminales. El narcotráfico está metido en todo. Pero oye, Tomás, tú estás hablando de la droga. Acabamos de ver una conferencia de prensa extensa, dando el perfil de los implicados. Ahí no había un director de la AS diciendo, y todos son consumidores de droga. Yo no vi ese dato, ¿eh? Que debieron Yo no vi ese dato. porque aquí apresan a la gente y no le hacen la prueba de doping, que debe ser un protocolo. Usted es un delincuente y la prueba de doping debe ser un requisito, Pero claro, sine qua non, debe estar en el protocolo. Y mira, por último, todos estos hechos que te he señalado, entonces está la vigilancia policial. el desbalance que hay. La vigilancia policial es prácticamente inexistente. Esa zona donde ocurrió ese hecho ha carecido siempre de vigilancia policial. ¿Tú sabes? Y es inexplicable en una zona donde se mueve tanta gente, Sí, no, claro, una zona muy porque activa. es una zona muy activa, es una zona de bares. Hay muchos bares por ahí. Entonces, es inexplicable cómo no hay una mayor vigilancia policial. Tú sabes lo que va a ocurrir en 1 o 2 semanas, que va a trasladarse la jefatura de la policía y le va a entregar 40 vehículos. Así que se despachan las cosas. Sí, aquí. pero eso es relaciones Sí, públicas. son relaciones públicas. Porque, por ejemplo, si aquí se identificaron que el motorista está involucrado en la mayoría de los asuntos de los delitos, si aquí se ha identificado cuál es la curva de la carretera de agua donde se producen los accidentes, eso está identificado, pero nadie le pone la debida atención, sino ¿por qué? Porque yo he planteado en varias ocasiones que aquí lo que se trata de a cada acción una reacción, pero no hay lo que se llama ser proactivo, porque la política de seguridad nacional, su mayor efectividad es prevenir el crimen, o sea, evitar que ocurra. Entonces, si tú evitas que ocurra, le estás quitando de encima a la sociedad y a la misma institución, el recurso le ahorra a la institución y le ahorra una desgracia a la sociedad. Porque la gente cree, como resultado de un hecho delictivo, matan a una persona y ese era el sostén de esa familia. Pero viene el encadenamiento. El encadenamiento ya de la gente que se aterroriza y que ya, y como expliqué, que no va a los lugares con la frecuencia y se paraliza la actividad económica. Entonces, es ahí donde está. Entonces, aquí hay que romper en frío, aquí hay que estarse dejando cada vez que hay un hecho, un aparataje, y que sí, y aquí hay muy buenas investigaciones. Hay que reconocer que aquí hay unos profesionales que saben investigar, pero ellos no lo pueden hacer todo. Así es. Bueno, la Policía Nacional, el Ministerio Público, dieron a conocer ya lo que se podría considerar como la parte final de la investigación que envuelve el caso del atentado a David Ortiz. Hay 11 presos detenidos ya con medida de coerción, hay 4 prófugos, entre ellos los planificadores, y se determinó quién es el autor intelectual, que es un capo que pertenece, dominicano por supuesto, que pertenece a
el cartel del Golfo, y que el atentado no iba dirigido a David Ortiz, sino a otra persona que compartía con David Ortiz. Ahora, se descarta lo que las redes se mofaron durante todo este trayecto de divulgar. Se descarta que el problema haya sido por problemas de mujeres, pues, que haya sido por asunto de deudas. Es decir, David Ortiz desde un principio dijo, es que yo no tengo problema ni de deudas, ni de mujeres, ni nada de eso. Entonces, es lo que ha hecho mucho bien a esta sociedad. Así es. Bueno, señores, vámonos a una pausa y en breve continuamos con su programa Realidad TV. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Vamos a poner los teléfonos, señor director, para ver si los amigos televidentes Se motivan. y llaman. Ahí está, 809-227-2749,
para que nos llamen y nos den su opinión sobre lo que hemos tratado, el tema del momento, que es el caso de David Ortiz. Ese es uno. Sí. Ahora hay otros temas. Sí. Por ejemplo, ahí está el problema de la reelección, o mejor dicho, la modificación constitucional. En los pasillos del Congreso hay nerviosismo por ese asunto. El comité político que se esperaba que iba a tratar el tema, Julio, no lo trató. Por lo que yo personalmente descarto que el comité político vaya a tratar ese tema. No. Parece que el comité político no quiere meterse en tratar ese tema. Y no es que dirige la política congresional, el comité. Sí, pero no quiere meterse, en tratar ese tema, la modificación constitucional, como comité político. Sí, sí. Ahora se ha dejado a los legisladores prácticamente en libertad, porque tampoco le ha prohibido el comité político que traten el tema de la modificación constitucional a los legisladores. Y, como todo el mundo sabe, el PLD es el que tiene mayoría congresional. El presidente de la República, recibiendo las credenciales de unos embajadores, los periodistas le preguntaron y él dijo que pronto va a hablar al país sobre el asunto de la modificación constitucional. Bueno, seguía esperando, ¿verdad? Seguía esperando. Mientras tanto, en el Congreso corría la voz de que hoy varios senadores, que por cierto no son senadores del Partido de la Liberación Dominicana, iban a someter el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución. Pero hasta ahora no ha sido sometido. Hasta ahora se mantiene, pero vi una información que dio el diputado Elpidio Báez, que dijo que el presidente había dado luz verde para que lo sometieran. Eso es una versión de él. Bueno, pero no sé, yo la versión del Elpidio sí, hay que tomar Bueno, Elpidio es amigo de nosotros y todo. Sí. Ha perdido credibilidad en su vaticinio, porque él es uno de los que más viene vaticinando. Pero la verdad es que mira, que no digo que no esté circulando el proyecto de mano en mano, pero no ha sido sometido. Si no ha sido sometido, Julio, es porque todavía no tienen los números. No, tú no tienes los números. Mira, Tomás, ahí tú ahorita comenzabas a hablar de la tensión, de la crispación que hay en el... ¿Tú sabes qué fue lo que le dieron a los diputados? Vaso plástico. Para beber café. Sí, porque no quieren nada de cristal, por si acaso. Eso es, el café se sirve y el agua se sirve en el hemiciclo. El hemiciclo. Para que no bueno, ahí está viendo la discusión de Lila Albuquerque y de... Lila Albuquerque es una promotora de la reelección, viene de Reformismo, una promotora de reelección, y está discutiendo ahí con Quiñones, que es antirreeleccionista. Sí, que es el vocero de la... pasaron palabras ahí fuertes, o sea, eso es una evidencia de lo que se está manejando, y por eso es que yo, mirando desde los bleachers, como dicen, eso es lo que, como que apenas uno, pues nosotros acabamos de tratar un tema que es la seguridad nacional, que debe ser donde está la inversión, donde está el turismo, donde está todo. Mira, estos momentos es para que a mí me hubiera gustado ver una mesa encabezada por el presidente de la República con toda la oposición, los empresarios, la sociedad civil. Señores, ¿qué es lo que ustedes opinan sobre esto? Vamos a ponerla sobre la mesa y de esas opiniones entonces convertirla después en una política pública. Pero el ambiente es otro, es otro, y realmente nosotros nos estamos descuidando, como tú planteabas ahorita, por ejemplo, el asunto del turismo, aunque se han sucedido hechos y que se han investigado, que se han dado, pero recuerden que nosotros tenemos competidores de turismo también. Muchos quisieran llevarse, por ejemplo, el 30% que sea de esos 6 millones que vienen aquí, llevárselo por ahí,
para su país. Entonces hay que defender el país en ese sentido, pero naturalmente, si tú ves por lo que es la institucionalidad del país, que está mirando para otro lado, entonces bueno, si no se mira el objetivo que tiene que mirarse, entonces eso afecta mucho el país. Y yo creo que esta situación de indefinición que hay en el país está frenando lo que tiene que ver con la inversión extranjera, porque aquí hace poco tuvo la persona clave por cuyo escritorio debe pasar todo inversionista extranjero que ha elegido un destino para invertir, en este caso República Dominicana, el que tuvo reunido con el presidente. Bueno, y entonces pues yo creo que hay que poner atención a eso. No, que hay un ambiente enrarecido con esto de la modificación de la Constitución, con esto de el proyecto de reelección, porque lamentablemente eso divide claro, al principal partido del país, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Lo divide, ¿verdad? Y entonces esa incertidumbre que se ha creado se sigue manejando. Vamos a ver cuándo va a hablar el presidente, pero parece que el presidente está esperando a ver qué pasa en el Congreso para entonces él hablar y bueno, que algún reporte. Y bueno, la situación no está nada fácil. Hasta ahora muchas conjeturas se han librado, ¿verdad? Ahí hay un matutino de mucho prestigio como el periódico El Nacional dio a conocer una supuesta reunión que se celebró el fin de semana recién pasado, donde hablaba de que en esa reunión Dani Lista y gente del PRM, y creo que habían también del PRD, habían llegado a una especie de acuerdo. Sí. Y ahí se habló de todo y de la oferta que se hizo. ¿Me entiendes? Hay un menú muy variado. Sí. Ahí rápidamente el PRM salió a desmentir esa información. Pero se ha hablado, incluso ya con nombres y apellidos, a quienes supuestamente se le habría ofrecido 30 millones de pesos y se le había ofrecido mantener su candidatura y una serie de cosas más. Y la verdad es que no deberíamos estar pasando por esa situación. Deberíamos estar atendiendo los problemas fundamentales, como tú señalas, que son los problemas del país. Ese problema de la seguridad, eso es un problema serio. Ese número uno. Ese problema de la seguridad ciudadana es un problema serio en República Dominicana, que está afectando el renglón económico y nos está dando por donde más nos puede doler, que es por el turismo. ¿Tú estás bien? Claro. Por ejemplo, ¿cuántos millones de pobres deben en República Dominicana? 3.4 millones, no sé. Y que esos ciudadanos digan que su preocupación no es la falta de alimentación, o sea, que su pobreza no es preocupación, su pobreza es, o sea, su preocupación es la falta de seguridad. Entonces, si eso es como cuando tú vas bueno, yo fui a hacerme al médico, me hicieron un laboratorio, porque yo pensé que estaba malo del estómago, pero los resultados me dijeron, no, pero mire, el caso suyo no es el estómago, es otra cosa. Entonces, para eso son realmente los estudios que se hacen en la sociedad y en el ser humano, a ver cuál es el estado de situación. Yo lo que creo que esto pueda definirse, porque, mira, esta situación no resiste que se pueda rodar un mes más sin una definición, porque es muy trastornador para el país. La información que hay de esa baja que ha habido en el turismo, por esa campaña que se ha hecho, que de hecho la compañía de turismo ha montado una campaña ahora que la veo muy buena, usando incluso a extranjeros. Nosotros hablamos de eso aquí, ¿ves? No vamos a decir que fue porque nosotros, pero lo planteamos, usando, yo soy extranjero, he ido tantas veces y no me ha pasado nada.
Y yo creo que eso es importante, pero el país no puede seguir con esa indefinición, que si nos faltan tanto, que si son tantos. No. En definitiva, al país no le interesa esa situación. No le interesa. Así es, yo pienso que en este caso el PLD que tiene en vilo. Sí. El PLD es responsable de eso. El PLD es responsable de tener en vivo a la sociedad dominicana. Sí, claro. Con este asunto de la modificación de la Constitución, de que si se modifica o no se modifica, en fin, es responsabilidad de ese partido tener a la sociedad dominicana en ese estado de incertidumbre. Sí, de sobresalto. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar hoy? ¿De qué va a pasar? Exacto. De manera que esa es una situación muy cuesta arriba, no entender que es una situación que preocupa mucho, y yo creo que el presidente de la República, que es el más llamado a no preocupar a la sociedad dominicana, debe de comprender que él tiene que tomar una decisión, y que su decisión debe de ser favorable a respetar la Constitución que él juró que iba a respetar. Claro. No hay otro camino. No hay otro camino. Él tiene que decirle al país: yo respeto la Constitución. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Y qué va a respetar la Constitución? Porque si él fuera discípulo de Juan Bosch dice que la Constitución no se debe usar para usarse para beneficios personales, y era opuesto a la reelección. Entonces, el mismo Juan Bosch citaba una cita de Lenin que decía que la visión política del pequeño burgués nada más llegan a atender a sus intereses. Los intereses es mantenerse ahí, mantenerse como de lugar. Ellos no piensan que como un hombre como Juan Bosch desprendido y gobernar para el beneficio del país, servir al partido por servirle al pueblo. Entonces el partido se sirve del partido para ellos servirse del pueblo. Entonces, ¿dónde están los lineamientos bochistas que Juan Bosch tanto formó y le costó tanto sacrificio para que este mismo Euclides Gutiérrez Félix, señores, Livio Cadet, que gente que usted lo oye hablando al lado de Juan Bosch y cosas para el pueblo comer con Juan Bosch también, pero hay que olvidar que el hombre de principio no puede creer que el Estado, un gobierno para él solo, denle oportunidad a otro que quiera gobernar, y quizá lo haga mejor que él o quizá lo haga peor. Claro. Hay que darle oportunidad. Usted no puede creer que usted nació para eso nada más. Gracias. Sí, gracias a usted. Bien. Pues sí, eso yo recuerdo, por ejemplo, cuando la crisis de Hipólito, que en el caso de los empresarios sabían que venía un tablazo, pero no sabían de qué lado era. Ahora la gente sabe que el día que viene, que mañana puede ocurrir algo, pero no sabe qué. Aunque no tiene que ver con una crisis económica, sino con una situación de tipo política, Pero la gente te da cuenta, me acosté hoy y no sé lo que va a hacer mañana. Entonces yo creo que ninguna economía se desarrolla con incertidumbre. Así es, ninguna economía se desarrolla con incertidumbre, eso está claro. Sí, eso está claro. Vamos a ver entonces cómo se sigue desenvolviendo el panorama político. Te dije, hay libertad, parece que hay libertad para los legisladores. El comité político no se quiere meter en ese asunto, a pesar de que Ramón Peralta lo había combinado el comité político, que no, el comité político no quiere, ya muestra que no quiere tratar ese asunto, ¿verdad? Y parece que dejaron los legisladores en libertad para que actúen en el Congreso a favor o en contra de la reforma constitucional. Parece que esa libertad contagió al expresidente Hipólito Mejía, porque planteó que él no se va a meter en eso y que cada quien es dueño de sus actos. Bueno, Hipólito está contradiciendo una línea política que dejó su partido. Con su partido. Por eso de no probar. Pero no se ha fijado ninguna línea política. Se ha dejado en libertad. Ahora, en el PRM sí se fijó. Y entonces uno a veces se pregunta si Hipólito Mejía está actuando como cabeza de playa a favor de la reelección. Bueno, eso es lo que se ventila en los Mire,
En Haití tenemos una crisis Sí, política. una crisis fea. ¿Eh? Una crisis, pero eso no sé, que no hay mirada para Haití, para allá. Una crisis. Los grupos retoman la protesta y están pidiendo la renuncia del presidente Moïse, Jovenel Moïse. ¿Por qué piden la renuncia? Porque lo acusan de que empresas de él fueron beneficiadas con el programa de Petrocaribe, Petrocaribe, sí. que era un programa venezolano para que fuimos beneficiados nosotros dominicanos bastante de él. Sí, Un programa venezolano de cuando el petróleo pasaba de $100 se le daba un trato preferencial, sí, con un un crédito, financiamiento, con un financiamiento blando, y que la diferencia de esos fondos fueran utilizados en proyectos sociales. En República Dominicana la diferencia de esos fondos fueron utilizadas en pagar el déficit eléctrico. Exacto, sí. En eso se utilizó. No se construyó una obra. Pero en Haití debieron de construirse obras y no sucedió. Entonces acusan a Moïse de esa corrupción que envuelve esos millones de dólares. Y los manifestantes le están pidiendo al Parlamento que destituya a Jovenel Moïse. Y bueno, ahí las protestas son cada vez más. Son cada vez más. Y bueno, ayer habían 8 muertos en un solo evento. 8 muertos. 8 muertos. Y Entonces ya, óyeme ya. La situación está tan caldeada y ese elemento importante que debe ser tratado en la realidad de la política de la República Dominicana, porque estamos hablando que una crisis en Haití donde ya se retiró la MINUSTAH, una sociedad que no tiene control de nada, una frontera que tiene mucho poro, mucho hueco por donde entrar. Entonces esta sociedad no resiste realmente más que se atomice de esa naturaleza. Bueno, las autoridades han dicho que las fronteras están garantizadas, eso es una que se plantea. Bueno, sí, de parte de República Dominicana las fronteras han sido reforzadas. Es más, se enviaron 1.000 soldados más. Son 7.000 soldados que hay en la frontera ahora mismo. Exacto. Y por cierto, Julio, el presupuesto para mantener esa frontera con esos 7.000 soldados es un presupuesto muy elevado. Bueno, de que más de 25.000 millones. Sí, señor. 27.000 millones. 27.000 millones. Pero mira, es importante ahora que tú estableces eso, ¿qué conexión tiene eso con la seguridad de la República Dominicana? Porque aquí se hizo hace como meses para bajar la criminalidad, la patrulla mixta, desaparecieron. Nadie ve patrulla mixta. No, ya eso, porque eso sacan de vez en cuando se elevan mucho los casos delictivos, entonces sacan la patrulla mixta. ¿Cuántos son en la frontera? 7.000. 7.000 soldados. Bueno, esos soldados pero los soldados tienen que cuidar frontera. Tienen que cuidar frontera, pero en ocasiones cuando la seguridad toma su pico más elevado, utilizan el patrullaje mixto. Bueno, pero es preocupante la situación de Haití. Sí, muy preocupante. Mira, ya por último, Julio, aquí tenemos, el gobierno de Estados Unidos está presionando a México y Guatemala, ha comenzado por ahí, a presionarlo, amenazándolo de tomar medidas de carácter económico, etcétera, porque por estos países que pasan las famosas caravanas de migrantes. Es por todos los países, vienen por Guatemala y de Guatemala pasan a México y de México siguen rumbo hacia la frontera norteamericana. Forzó a México a firmar un acuerdo. Y forzó a México a firmar un acuerdo y México, mira ahí, México ha tenido que usar la Guardia Nacional, dice ahí, la Guardia Nacional para frenar la entrada de migrantes. Y ya el gobierno norteamericano está llegando a acuerdos con el gobierno de Guatemala. Oye, toma, pero... Y esto ante la
amenaza ya de Donald Trump de que va a deportar millones, dice. Bueno, es importante, si en Estados Unidos deben haber, por ejemplo, 7 millones de mexicanos indocumentados, y además que tú me tiras esa cantidad de indocumentados, sucede que tú también eres un puente para que entre gente indocumentado. O sea que hay que darle la razón. No, tienes razón el presidente Trump, porque ven acá, usted no puede, porque ningún país puede facilitar que entren 7.000 personas, no, nosotros vamos a Estados Unidos eso es insostenible. Es lo menos que entren 7.000, qué sé yo, 7.000 haitianos, nosotros vamos a coger embarcaciones para irnos en Yola a Puerto Rico, no señor, no puede ser. Bueno señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV, Julio César Santana y Tomás Uriel, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa.